Muy buenos días tengan todos ustedes. Es para mí un motivo de gran satisfacción y de especial privilegio poder encontrarme en este gran país en el día de hoy, compartir con colegas y amigos a los que vengo tratando desde hace algunos años, estar invitado por la Universidad de Puerto Rico, saludo a las autoridades aquí presentes, y además tener la fortuna de haber conocido y de estar conociendo esta fundación que es un reflejo claro, prístino de lo que es y debe ser la actividad de un buen gobierno y de una buena administración pública, y que refleja valores, principios y criterios que son esenciales, centrales para la actividad a que nos dedicamos. Hay un dicho español que dice que es de bien nacidos ser agradecidos, y yo tengo por bien nacido, y por eso les agradezco muy cordialmente la invitación que se me ha cursado. Además, tener la oportunidad, como digo, de intercambiar ideas y comentarios y consideraciones y reflexiones sobre uno de los temas que en este momento más preocupa a nivel global acerca de el gobierno, la gobernabilidad, la gobernación o la gobernanza, porque en la literatura científica tenemos distintas expresiones para referirnos a una misma actividad que no es que esté puesta en cuestión en el tiempo en que estamos, pero que es una actividad fundamental y básica para la rectoría de los asuntos de interés general en los países, y que está atravesando, no es una cuestión de ahora, es una cuestión que viene ya de más atrás, está atravesando por distintas vicisitudes, tanto en Europa, en Asia, en América, en Oceanía, y que a los investigadores, a los profesores y a los políticos les plantea interrogantes, les plantean dudas, les plantean inquietudes, perplejidad, y que a una persona que viene de Europa, del viejo y enfermo continente, pues también le interpela y le desafía sobre una manera tradicional y clásica de afrontar estas cuestiones, y también de lo que es el muy noble ejercicio de la rectoría de los asuntos de interés general. Podríamos decir que la crisis es un concepto que acompaña la vida del hombre desde el principio. Estamos en crisis, poscrisis, precrisis, y la verdad es que ante la crisis se puede pensar y se puede uno situar desde distintos puntos de vista. Pero me parece que una perspectiva que es valiosa para comprender el problema en el que estamos, por lo menos una persona que viene de allende los mares, que ha saltado el charco, es constatar y registrar que efectivamente en Europa en estos años pasados, no necesariamente desde 2007, 2008, que es donde se suele poner la causa de la etiología de esta crisis mundial que atravesamos, sino ya que viene de mucho atrás. Yo suelo hablar de la dimensión estática y dinámica del estado de bienestar. A ver, ahora soy yo. Muchas gracias por el... Vamos a ver si lo subimos un poquito. Ahora se oye mejor. Bueno, con mucho gusto. Entonces, decía que una de las causas que han provocado la crisis que se está viviendo en Europa tiene que ver con la misma definición de lo que es el estado del bienestar, que arrancó, como sabemos, después de la Segunda Guerra Mundial, con el milagro alemán, y que arrancó desde la conformación de un espacio cultural y político que se estaba permeando en aquel tiempo en el que Europa tuvo a su frente a líderes de la talla como Adenauer, como Schuman o como De Gasperi, y que ellos eran visionarios y ellos entendían que el proyecto europeo no era un proyecto económico financiero sin más,
La economía era muy importante, pero la economía era un medio y era un instrumento para que florecieran los valores propios de una civilización que se ha ido construyendo con el paso de los siglos y que hizo de Europa durante mucho tiempo un continente al que se miraba y se respetaba, porque lo que allí se forjaba eran valores, principios y criterios que ayudaban a construir estados, culturas basadas en la centralidad del ser humano. Claro, cuando nosotros empezamos a abandonar nuestras señas de identidad, cuando nosotros empezamos a desmarcarnos de la herencia romana, de la idea de la justicia y del derecho, cuando nosotros empezamos a olvidarnos de la importancia del pensamiento y la filosofía, de la herencia de los filósofos griegos, y abriendo un paréntesis, fíjense cómo Grecia, en el tránsito de una serie de siglos, ha pasado de lo que fue a lo que en este momento es. Y luego también nos fuimos abandonando valores propios de la cultura de matriz romano-germánica cristiana, como es la solidaridad, es decir, la justicia, el pensamiento y la solidaridad, que fueron los tres elementos sobre los que se permea y se construye una civilización, pues los hemos ido abandonando, y los postulados y los principios rectores del Estado de Derecho, sobre los que se construye el gobierno democrático, que son juridicidad, separación de los poderes y reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona, han ido arrumbándose, han ido desplazándose, y en su lugar asistimos a procesos de concentración del poder, no solamente del poder político en unas solas manos. Esto, los teóricos hablan del estado de los partidos, no del estado de hecho, el estado de los partidos. Los partidos son los que determinan quiénes van al poder legislativo, quiénes van al poder ejecutivo, quiénes van al poder judicial, y los jefes de los partidos concentran en sus manos un poder casi absoluto. Reconociendo los derechos fundamentales de la persona, ha ido cediendo y se ha ido mercadeando, transigiendo, hasta comerciando con elementos básicos de lo que es la dignidad del ser humano y sus derechos fundamentales. Y luego la juridicidad se ha ido también quedando a la puerta de la esquina, porque hemos ido tolerando espacios de oscuridad, espacios de penumbra, exentos del control, y ha ido floreciendo una creciente corrupción que estamos viéndola todos los días en Europa, en muchos países, y que dibuja un panorama que a veces para las poblaciones son francamente complicados. Y entonces emerge una indignación, emerge pues un enfado creciente que, lamentablemente, para mí al menos, pone en juego otra vez versiones populistas y versiones que lo que plantean es la desaparición de los principios tradicionales de la democracia liberal, tal y como ha sido conformada. Por lo tanto, esta crisis en la que vivimos, que es una crisis también que tiene una versión sobre la economía y una versión sobre la política. Sobre la economía, porque se ha instaurado el gran principio, con las letras más minúsculas que pudieran escribirse, que aquí lo importante es ganar dinero cuanto más mejor y en el más breve plazo de tiempo posible. Fíjense que hay una palabra de la Real Academia, que está mencionada de la Academia, que se llama lucro, que es todo beneficio obtenido sin contraprestación, que es algo que se ha instalado en la cultura, con minúscula también, de nuestros países, y que lleva efectivamente a que esto es lo único importante: ganar dinero cuanto más rápido mejor, en el más breve plazo de tiempo posible. Y si eso supone que hay que pisotear y hay que saltarse la dignidad del ser humano, no hay problema, porque eso todo lo justifica. Bueno, esto está muy en boga, está muy presente. Se ha hablado de la Europa de los mercaderes. Fíjense que nosotros hemos tenido hasta no hace mucho tiempo un país, Luxemburgo, que estaba dando un tratamiento fiscal a muchas multinacionales oculto completamente, que nadie lo sabía, y que hacía posible que efectivamente muchas empresas tuvieran pues unos beneficios fiscales insospechados no hace mucho tiempo. Estos días estamos conociendo lo que llaman por Europa los papeles de Panamá, que también reflejan un estado de la cuestión, unas prácticas, unas costumbres
que según algunos estudios que se han publicado está moviendo cerca de 7,5 trillones con T de dólares. Bueno, esto nos da una idea cabal y real de pues un primado y un predominio de la economía también sobre otras ciencias sociales, como es el derecho, que está siendo muy acusada y que está poniendo en tela de juicio y en cuestión los valores y los principios del derecho. Esta relación entre el derecho y la economía, que tiene mucho que ver con la gobernabilidad, es una relación muy importante y es una relación que efectivamente en este tiempo está siendo saldada notablemente a favor de la economía. Imagínense que una carrera de caballos pues van corriendo y de repente pues hay uno que empieza a ganar muchos cuerpos sobre los otros. Bueno, pues la economía ha ido ganando muchos cuerpos al derecho, y muchas veces las decisiones que se toman están presididas única y exclusivamente por la racionalidad técnica, la racionalidad económica, con un olvido sistemático de la racionalidad humana, de la racionalidad ética y de la racionalidad jurídica. A mí me gusta mucho hablar de pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario, porque la economía y el derecho tienen que ir de la mano, y el problema que tenemos es cuando la economía se desliga del derecho y, lo que es peor, somete al derecho, o el derecho con minúscula también se convierte en un expediente al servicio de una economía mal entendida, porque la economía es muy importante, porque la economía es fundamental, lo sabemos todos muy bien, pero como rezan muchas de nuestras constituciones en Europa, por ejemplo, el gasto público tiene que realizarse con criterios de eficiencia, de economía y de equidad. Y esto nos hemos olvidado en Europa, nos hemos olvidado estos años de la equidad, la hemos dejado escondida y hemos sacado solamente la eficiencia y solamente la eficacia. Por eso, el defensor del pueblo de la Unión Europea en los años 1995, 96, 97 y 98 alumbró un concepto que no es que sea nuevo, porque es un concepto muy antiguo, que está en las mismas entrañas de lo que es la actividad pública, que es el concepto de la buena administración, del buen gobierno. Y de hecho en Europa, en el artículo 41 de la Carta Fundamental de los Derechos de los Ciudadanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Persona, en el artículo 41 está reconocido como un derecho fundamental del europeo el derecho a una buena administración. No ya es que el Estado, los gobiernos, las administraciones tengan unas obligaciones inherentes a su funcionamiento en un Estado democrático que les obligue a prestar los servicios con unos estándares, con unos criterios de calidad, de equidad, de eficiencia, etc. No, es que el ciudadano, la persona, tiene un derecho fundamental a que esas actividades se realicen de una forma muy concreta y muy determinada, que es nada menos que un derecho fundamental. Y es un derecho fundamental porque la Rectoría de los Asuntos Públicos, la misma existencia del Estado como institución, se justifica única y exclusivamente en función de las personas. El Estado nace para que el ser humano se pueda realizar libre y solidariamente en la sociedad. Y el interés general, que es un concepto muy olvidado en este tiempo, por lo menos en Europa, muy olvidado, eso sí, muy utilizado, muy esgrimido por muchos gobernantes, pero muy olvidado en lo que significa realmente. Porque en Europa con mucha frecuencia se habla de vamos a tomar esta decisión porque está animada por el interés general, vamos a tomar esta decisión porque el interés general nos obliga a tomarla, pero la gran pregunta es, bueno, díganos usted, ¿cuál es ese interés general? Porque un interés general, un Estado de Derecho, tiene que ser concreto y tiene que estar argumentado, porque si no es un interés general de un Estado autoritario. Y sorprendentemente y curiosamente, en la historia de los personalismos, de los autoritarismos, de los totalitarismos, incluso las personas que más han utilizado la palabra interés general, servicio público, interés común, bien común, muchas veces no han sido los líderes de estados democráticos, sino líderes de estados autoritarios, que tienen un gusto especial para usar estos conceptos sin esgrimir su racionalidad, sin esgrimir su concreción o vinculación con la realidad.
decíamos que efectivamente en el ámbito económico no financiero pues se ha ido produciendo una notable primado y preferencia de lo que es la ganancia sobre otras consideraciones, por más que muchas veces es verdad que se plantean que tiene que haber una ética de los negocios, que tiene que haber una ética de la actividad financiera, y es verdad, claro que la tiene que haber, porque la ética es una realidad connatural a la actividad del ser humano, sea política o sea económica, porque hay unos principios básicos y fundamentales, y también la economía es una ciencia social que debe estar al servicio de la persona. Pero es que si vamos a la dimensión de la gobernabilidad o del gobierno y vamos a aproximarnos a las prácticas habituales que se realizan en gobiernos de estados democráticos, vamos a encontrar con que, así como en la economía lo único importante es ganar dinero cuanto más mejor y cuanto más breve tiempo estupendo, en la política lo único importante es conseguir los votos de los ciudadanos, lo único importante, independientemente del método, sistema, procedimiento a utilizar. Bueno, entonces han ido también, lógicamente, creciendo prácticas clientelares, caciquiles, lo que nosotros en Europa veíamos en los siglos últimos de la Alta Edad Media, o de los clientelismos, de los sistemas caciquiles. Esto ha vuelto, con otras palabras y de otra manera, ha vuelto a emerger en la vida política y social. Y entonces a los partidos no les interesa que el pueblo tenga una cultura, y una cultura cuanto más elevada mejor, como creo que la persona que da nombre a esta fundación tenía como uno de sus valores más importantes. Y entonces lo importante y único es conseguir votos, y los partidos se convierten en máquinas de recolectar votos, y lo cuantitativo, entonces todo prima sobre lo cualitativo. Son grandes maquinarias construidas y diseñadas para esta función, para ganar, conservar, mantener el poder, y los ciudadanos, las personas, digamos, pues quedan en un segundo lugar. Por eso en este ambiente donde algunos sociólogos como Daniel Bell acuñó una expresión que ahora tiene cada vez más importancia, que es la expresión de la tecnoestructura. Y él hablaba de la alianza diabólica entre las tecnoestructuras de los poderes mediáticos, de los poderes financieros y de los poderes políticos, que, urdidas para ganar votos como sea o para ganar dinero como sea, al final consiguen mantener a flote toda una estructura de beneficios, de privilegios y prerrogativas que chocan con las necesidades sociales de los ciudadanos. En este estado de cosas, claro, hay toda una línea de pensamiento que analiza los problemas de la crisis en los gobiernos y que enfatiza y proclama sin ningún problema un dogma o un principio que yo creo que es importante pensar sobre él, porque en este tiempo estas crisis que tienen una etiología, que tienen pues una escenificación, que ahora en algunos países como el que yo vengo pues están tomando algunas medidas que permiten que al menos los grandes parámetros económicos se vayan estabilizando. Pero como digo, hay un principio y hay una máxima que no podemos perder de vista y que yo sé que es muy polémica, pero no por eso deja de ser pertinente y no deja de ser necesaria que se hable de ella. Y es que si la dignidad del ser humano no es el centro del Estado, ni del gobierno, ni de las políticas, al final quien paga el pato o quien paga las consecuencias de estas crisis es inevitablemente la mayor parte de los ciudadanos, y sobre todo los que están en peores condiciones o son más desfavorecidos. Y hay que decir con potencia y con radicalidad que la dignidad del ser humano no solamente es un principio filosófico, ético,
que inspira las matrices de la cultura occidental que nosotros conocemos, sino que es un principio jurídico, que tiene consecuencias jurídicas, de forma y manera que esa dignidad del ser humano se levanta, se yergue omnipotente y todopoderosa frente a cualquier embate o intento del poder político o del poder financiero o del poder mediático por aniquilarla, por derrumbarla o por destruirla. ¿Y esto qué quiere decir? Desde la perspectiva del gobierno y del derecho público, pues quiere decir que las estructuras públicas, que los procedimientos públicos, que los presupuestos públicos tienen que diseñarse y construirse precisamente en función de las necesidades de los ciudadanos. Claro, esto supone un giro copernicano, por ejemplo, en la forma de hacer el presupuesto. A mí en el pasado me ha tocado ser miembro del Poder Legislativo, he sido parlamentario, también he sido miembro del Poder Ejecutivo, y puedo hablar con cierta propiedad de estas cuestiones más allá de la pura especulación académica, porque por lo menos en Europa no es común ni corriente que el presupuesto se diseñe en función de la realidad social, sino que ya hay unas prácticas, unos usos, una forma tradicional del presupuesto que recurrentemente se va instalando en las legislaturas cada 4 años. Pero claro, si un país tiene unas necesidades sociales determinadas y no es capaz de que los ministerios sociales hagan presupuestos sobre datos reales de encuestas de cuánta gente necesita sanidad, cuánta gente necesita educación, sobre la realidad de cómo se atienden estos servicios sociales, porque el gobierno está sobre la realidad. Gobernar no es decir frases bonitas solamente. Gobernar es incidir en la mejora continua y real de las condiciones de vida de los ciudadanos. Y esto no es fácil, pero esto exige un método también científico. Creo que Muñoz Marín habló de esto en algunos de sus discursos que yo he podido leer, sobre todo uno en la Escuela de Administración de la Universidad de Puerto Rico. Y es algo que ciertamente nos lleva a pensar que esa vinculación con la realidad, que es tan importante en el gobierno, supone conocer hasta el último palmo del territorio de un país, supone estar trabajando sobre estadísticas de evolución de ciertos indicadores, supone gobernar por objetivos que se evalúan. Bueno, estas cosas que vienen en los libros y en los manuales y que la gente que ha estado en la política y en el gobierno sabe que es fundamental. Aunque luego, pues todos tengamos que reconocer, hacer el mea culpa de que muchas veces pues no se trabaja en este contexto y en estas consideraciones, porque es más difícil. Mucho más fácil estar en un despacho dando grandes discursos que remangarse, recorriendo el país, hablando con la gente y sabiendo cuáles son sus necesidades particulares. Es decir, que esta afirmación categórica y fundamental de que la dignidad del ser humano tiene una dimensión esencialmente jurídica y provoca efectos jurídicos, si fuéramos coherentes y congruentes, cambiaría la forma de el diseño, la realización, la ejecución y de la evaluación de las políticas públicas. Y en el mundo que conocemos, yo suelo hacer 3 referencias a tres lecturas que a mí me han influido en los últimos 5 años en relación con el buen gobierno y la buena administración, que no son precisamente de profesores de derecho. Uno es un profesor de ciencia de la organización pública que se llama Bo Rothstein, que es el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Göteborg en Suecia, y que él ha diseñado un esquema de evaluación de las políticas gubernamentales sector a sector y país a país. Por lo menos en Europa hace un libro todos los años, un informe. Yo lo sé porque yo soy de los que he consultado sobre algunos parámetros que le evalúa,
Y puedo decir, con conocimiento de causa, que efectivamente esos indicadores que se miden y que se evalúan están tomados de la realidad empírica. Porque ¿queremos mejorar la sanidad de un país? Pues lo que hay que hacer es conocer primero cómo es la sanidad, conocer las ventajas, los inconvenientes y sobre todo la opinión de los usuarios. Yo en la época que fui subsecretario en el gobierno español, recuerdo que dependían de mi área todas las oficinas de atención al ciudadano de toda España, de las delegaciones del gobierno. Entonces estábamos buscando la manera de mejorar las ratios de atención a la gente, y una de las cosas que se planteó fue: vamos a mejorar estas oficinas. Entonces llegaron ahí una serie de consultores, de expertos, pues hay que cambiar la luz, hay que cambiar los muebles, hay que cambiar los ordenadores. Y dije, bueno, sí, vale. Pero, ¿y qué opina la gente de cómo funciona esto? ¿Qué opina? Porque al final podemos tomar muchas decisiones estructurales, pero si eso no mejora la calidad de la atención al ciudadano, ¿para qué te sirve tener, pues sí, incluso con unas grandes televisiones y pantallas y con los funcionarios más cerca de la gente y tal, pero si resulta que no sirve eso? En Europa también causó mucho impacto hace unos años un primer ministro francés que se presentó a las presidenciales y sorprendentemente no pasó a la segunda vuelta. Y el hombre estaba muy frustrado, se llama Lionel Jospin, muy frustrado. Y entonces le hice una entrevista que salió en España, que yo la seguí con interés, y entonces le decía: mire, no entiendo nada, he estado durante 4 años como primer ministro trabajando de sol a sol por el interés general de la gente, de los ciudadanos, y fíjense ustedes cómo me han premiado, apartándome de la segunda vuelta. Y luego el presentador le hace una pregunta: pero bueno, ¿usted cómo, al cabo de este tiempo, qué error cree que cometió? Y dijo: pues sí, me he dado cuenta, ya muy tarde al final, que he hablado mucho del interés general, pero no lo he hablado con los ciudadanos. O sea, me he dedicado a pontificar sobre el interés general, a pensar que era lo que a mí me venía a la cabeza, porque hay algunos políticos y gobernantes que piensan que porque han sido elegidos ya disponen del monopolio del acierto, ¿no? Y de la ciencia infusa, y que realmente pues a esa persona no hay que explicarle nada, no hay que decirle nada, porque ya lo sabe todo, porque ha sido tocado por el ungido por el pueblo, y entonces pues no hay nada que decirle, todo lo pues, este tipo de comportamientos, todavía más frecuentes de lo que se debería, están muy extendidos en muchas partes de Europa y son el reflejo de una manera de gobernar que está a las antípodas de las nuevas formas de gobierno y del pensamiento abierto. Un pensamiento abierto que, en fin, a todos nos plantea muchos interrogantes, y que tenemos que tener la honestidad y la fortaleza necesaria intelectual para ser capaces a veces de eliminar prejuicios, estereotipos, preconceptos y clichés que están impidiendo que se desarrolle creativamente nuevas ideas. Esto pasa en el estudio del derecho público, en el estudio de la ciencia de la administración, en el estudio de la política y en el ejercicio de la política. Y vamos heredando generaciones a generaciones hábitos adquiridos que no están en consonancia con lo que dijo con tanta razón y que se recuerda recurrentemente en aquella oración de Gettysburg de Lincoln, ¿no? La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y pareciera, por lo menos en Europa, que la democracia se ha ido convirtiendo en un gobierno de unos pocos, para unos pocos, por unos pocos, usando toda la tecnología y todos los instrumentos de manipulación social que son de una potencia infinita, de manera que al final el pueblo soberano, porque al final el soberano es el pueblo. El problema es que muchos políticos se han considerado ellos los soberanos. Fíjense, en las escuelas de administración pública una de las cosas que más se estudia es lo que se llama la rendición de cuentas.
de la accountability, ¿no? La rendición de cuentas, que es algo elemental en la democracia porque el pueblo es el soberano, dueño y señor y propietario de los asuntos públicos. No es el gobernante el que está en ejercicio de la función pública, no, es el pueblo. Por lo tanto, el pueblo que entrega, pero no la propiedad, entrega la gestión durante un tiempo para que se realicen ciertas actividades, espera que permanentemente se le dé cuentas de cómo realiza el gobernante su función. Entonces, como dice un profesor canadiense, Caiden, experto en ética del gobierno, dice, claro, la temperatura democrática de los gobiernos y administraciones se mide también en la calidad de los gobiernos para argumentar y motivar sus decisiones. Del gobierno, del presidente y de los ministros o los secretarios, pero también de la administración, cuando motiva sus decisiones adecuadamente. En sentido contrario, una administración que no motiva o que no argumenta es una administración opaca, que gusta de la penumbra, de la oscuridad para funcionar y que sabe que no va a haber exigencia en la sociedad civil. De forma manera que, claro, los buenos gobiernos cuentan con sociedades civiles pujantes, sociedades civiles genuinas, que tienen fuerza, que interpelan, que exigen. En Europa es muy llamativa la diferencia entre el norte y el sur, entre los países, digamos, de Alemania hacia el norte y luego el sur. El sur, Portugal, España, Francia, Italia, y los países nórdicos, Noruega, Finlandia, Suecia. Aparte que en los indicadores de buen gobierno y en los indicadores de desarrollo humano de la ONU siempre se llevan la palma, y los indicadores PISA de la educación, porque al final este es un problema educativo, el del buen gobierno. Un pueblo que tiene criterio, que tiene una buena educación, es un pueblo que exige a los gobernantes. Y entonces el gobernante, ¿qué es lo que pasa en los países nórdicos? El gobernante tiene mucho cuidado, porque cualquier persona por la calle le puede decir, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué tomaste esta decisión? O los partidos políticos tienen a gala que llaman a los ministros y van allí y se les pregunta. Le preguntan al primer ministro o al presidente o al ministro, oye, esta subvención que disteis el otro día, ¿por qué se la disteis a fulano? Y él tiene que explicarlo. Y sabe que periódicamente va a tener que pasar esa asignatura de rendir cuentas. No solamente en el Parlamento, ante la oposición política, sino en su propio partido, ante sus propios militantes y correligionarios que le van a decir, oye, claro, el sur de Europa es distinto. Nosotros, los españoles, los griegos, los italianos, el sur de Francia también, y los portugueses, pues tenemos una visión del poder, una visión un poco folclórica. Y el poder siempre va acompañado de un boato, de cornetas, de policías que van con las sirenas, y llega allí el gobernante y parece que es una especie de mesías iluminado que llega allí, que se va a escuchar una voz que nos va a decir a todos lo que debemos de hacer, independientemente de que lo argumente o no. Entonces, ciertamente el buen gobierno, que es un derecho también de los ciudadanos, no es solamente una obligación por parte de los poderes públicos, es un derecho, y es un derecho fundamental. Tiene unas características que luego vamos a esbozar en la parte final, pero que tiene que ver, en lo que ahora me interesa en este momento destacar, con estas investigaciones del profesor de Göteborg, Bo Rothstein, que está vinculado también a lo concreto, a la evaluación de políticas, a los indicadores, a los objetivos, al seguimiento y a la exposición a los ciudadanos. Luego hay otro profesor que aquí es más conocido, supongo, porque es de Princeton, que se llama Fukuyama, que Fukuyama pues ha tenido distintas fases en su pensamiento. Tuvo unos libros sobre el fin de la historia y sobre que la democracia liberal era imbatible y que no necesitaba ser reformada, pero en el año 2014 escribió un libro titulado Política y decadencia, o la decadencia del poder, un libro francamente interesante, porque en ese libro pone en circulación una idea que se llama la idea de la vetocracia, el poder del veto. Es decir,
que hay poderes en la sociedad que impiden o dificultan o vetan el normal despliegue y desarrollo de los intereses generales. Y él habla, sorprendentemente, si uno ha ido siguiendo su línea ideológica, habla del peligro de la privatización continua del interés general. Y entonces llama la atención acerca de las consecuencias que tiene volver a instaurar algo que era de la Edad Media, de la sociedad que estaba inspirada en los vetos, en el mundo moderno. Entonces, si ciertas decisiones no cuentan con el apoyo de ciertas minorías, no salen adelante, con independencia de que sean asuntos, insisto, que son exigencia del interés general. Un interés general que es la gran palabra y el gran concepto que debe vertebrar lo que es el gobierno y la administración de un Estado democrático, el interés general, que es un concepto de muy difícil aprehensión, de muy difícil definición, de muy difícil concreción, porque es algo deleterio muchas veces, que nos va de las manos. Sabemos lo que es, pero no sabemos definirlo. Pero sí sabemos dos cosas. Una, que el interés general tiene que ser algo concreto, tiene que estar vinculado a algo concreto, y que tiene que ver con realidades supraindividuales: educación, sanidad, agricultura, ganadería, ciertos sectores administrativos. Y luego, y más importante, es un concepto que en un Estado social y democrático de derecho tiene que ser argumentado, tiene que ser justificado, tiene que estar racionalizado. Realmente Fukuyama lo que llama la atención es a que, por el contrario, más bien estamos volviendo a una idea del interés general manipulado, controlado, interpretado única y exclusivamente por ciertos sectores sociales y políticos. Y luego hay un tercer profesor que es un economista premio Nobel, que también en sus últimos libros desarrolla la idea de que las crisis se resuelven con más libertad y con más democracia, que es Amartya Sen, un economista indio que seguramente ustedes conocen, habrán leído, y que él ha estudiado distintas cuestiones relacionadas con las crisis, sobre todo las crisis alimentarias, que es uno de sus temas más conocidos de investigación, y él insiste en que las crisis se resuelven con más democracia y con más libertad. Luego también hay otro documento que a mí me parece que es un documento ya es del año 1999, pero puede parecer muy antiguo porque es de final del siglo pasado, pero es un documento, en fin, que yo lo tengo con es un informe hecho por un ministro de Tony Blair sobre la reforma administrativa, que se llama Jack Cunningham, el ministro. Fue el primer ministro que tuvo Tony Blair, que ustedes saben fue durante varios años el primer ministro inglés, y ese es un documento que se titula El gobierno y la administración pública, una función pública para la mejora continua e integral de las condiciones de vida de los ciudadanos. Y desarrolla, como hacen los anglosajones, con todo lujo de detalles, de una forma muy práctica y muy bien escrita, pues qué entiende por administración y gobierno este ministro y, en definitiva, digamos, lo que está en la base de la filosofía de Tony Blair, que fue un primer ministro exitoso en muchas de sus políticas y que no dudaba en hablar de la educación y de la educación como la política pública más importante. Y luego tenemos también en la literatura al uso algunos documentos, algunos informes de reformas administrativas y del gobierno en países europeos que basculan sobre la idea de una administración más sencilla, una administración más eficaz, una administración que cueste menos. Claro, son conceptos amplios, son conceptos que hay que adecuar a la realidad de cada país. No es lo mismo Suiza que el Congo, no es lo mismo Nueva Zelanda que Marruecos. Cada país tiene su realidad, tiene su idiosincrasia, tiene sus principios, tiene su cultura, que no se puede desdeñar, sino todo lo contrario. Desde ella hay que mejorar
o procurar mejorar las cosas. Pero, efectivamente, si nos detuviéramos en estos tres tópicos, ¿no?, de la buena administración y el buen gobierno, y por ejemplo, yo hago el ejercicio intelectual de pensar en mi país, que en este momento, según el Fondo Monetario Internacional, tiene un 2,5 de crecimiento económico, después de haber tenido un decrecimiento muy notable los años anteriores, y que es verdad, y hay que reconocerlo, todavía las bondades de la recuperación no llegan a muchos sectores de la población, no llegan. A las empresas puede ser que le lleguen, el paro es todavía un paro, unos datos inaceptables, como puede ser 18, 17%, muchas familias tienen algunos de sus miembros en el desempleo, pero al menos una situación previa a la quiebra, estuvimos a punto de ser rescatados hace 4 o 5 años, con una prima de riesgo disparatada, y entonces se planteó la cuestión de qué es mejor, ser rescatados o mantenernos contra viento y marea con nuestra personalidad política y salimos adelante nosotros sin que nadie nos tenga que sacar las castañas del fuego. Porque también el rescate, la experiencia de los rescates que ha habido en Europa, sobre todo en Portugal y en Grecia, es una experiencia que yo no se la deseo a nadie. Porque se han empobrecido más. Y solamente hay que ver los datos económicos de Grecia y de Portugal antes y después de los sucesivos rescates que han tenido. Bueno, España decidió en ese momento que no sería rescatada. ¿Y qué decidió? Dijeron, bueno, pues vamos a poner en marcha una reforma gubernamental y administrativa que vaya, si podemos, a el núcleo básico de las estructuras, los procedimientos, el personal y los presupuestos. Entonces yo reconozco que ha sido una reforma formalmente orientada por los criterios de la racionalidad económica. Fíjense que se aprobó en el año 2013 una ley de administración local que se llama Ley de Sostenibilidad y Racionalidad de la Administración Local. Los conceptos ya son muy claros, ¿no? Sostenibilidad y racionalización de la administración local. La gran pregunta que se han planteado muchos académicos es, bueno, pero estas leyes además fomentan la participación de la gente en las políticas públicas locales, o lo que hacen es única y exclusivamente establecer unos criterios muy exigentes desde el punto de vista de la intervención económica. Bueno, los ayuntamientos han estado casi intervenidos por la administración del Estado estos años. Entonces, es probable que cuando la situación de un estado del bienestar, como yo le llamaba antes, estático, se ha disparado, porque hay que subvencionarlo todo, porque subvencionándolo todo se controla todo, porque hay que gestionar recurriendo permanentemente al endeudamiento como criterio básico de actuación política. Claro, esto es un mal que pasa factura tarde o temprano, porque cualquier familia, cualquier organización, si tiene un presupuesto de ingresos y de gastos y no hace más que gastar, gastar y gastar, y además continuamente llaman a sus puertas instituciones financieras también que empiezan a inventarse nuevas formas de servicios públicos muy atractivas, con unas condiciones económicas parece que muy buenas, y entonces al final estamos dilapidando el presupuesto y endeudándonos, y eso al final lo paga la solidaridad intergeneracional. Sí, nosotros no podemos dejar a nuestros hijos y a las nuevas generaciones una carga de irresponsabilidad tan grande como lo que supone el estar continuamente asumiendo deudas detrás de otras, sin control, sin concierto. Entonces, claro, hay una lectura de todo esto que es una lectura que te plantea, bueno, el dinero público es un dinero de los ciudadanos. No es como decía un político español que decía, el dinero público es el que no es de nadie. No.
No, es de todos. Y cuando se instaura en una administración que la unidad de medida es el euro, antes la peseta, ahora el euro, y se miran los euros, claro, las cosas cambian. Cuando ya nos acostumbramos a que la unidad de medida es el millón de euros, son 2 millones de euros más o menos, pues no pasa nada. Entonces, algo falla y las consecuencias de ese fallo luego son muy graves, porque efectivamente pues hay que pagar las deudas. Nosotros hemos tenido una reforma express de la Constitución en el último año del gobierno de Zapatero, el socialista Zapatero, que hizo una reforma de la Constitución y estableció, porque le llamó el presidente de la Unión Europea, le llamó el presidente, según se cuenta, de los Estados Unidos, y le llamó el presidente de China y le dijo: oye, Zapatero, o pones en la Constitución el principio de sostenibilidad financiera y el principio de equilibrio financiero y de el pago absoluto y prioritario de la deuda, o no respondemos de lo que vaya a ser la economía española. Entonces, son cuestiones delicadas que nos tienen que ayudar a pensar en que no solamente se sale de las crisis, como es lógico, ajustándose el cinturón, que eso hay que hacerlo en cualquier organización. Cuando hay una crisis económica y financiera hay que ajustar el cinturón, eso es evidente. Pero yo la lectura que hago es que, y de lo que está pasando en España, aun echando en falta, digamos, una versión un poquito más social y más centrada en la situación que atraviesan muchas familias, es que tampoco es posible el recurso permanente, creciente y continuo a la deuda como forma normal de gestión y provisión de los servicios públicos, porque eso lleva al final, tarde o temprano, a una situación casi de insostenibilidad y de irreversibilidad. Por lo tanto, una reforma administrativa integral que atienda a todas estas cuestiones, y a mí en España me tocó también en el pasado ser presidente del Instituto Nacional de Administración Pública y de varias escuelas de formación de funcionarios, y sé bien por experiencia que la formación del personal de los funcionarios, de las personas que laboran en el gobierno, también de los altos directivos, en formación continua, es un elemento dinamizador de la reforma administrativa que ayuda a que efectivamente puedan cambiar las formas tradicionales del ejercicio del gobierno. Para ir ya rematando, porque ya va más de 35 minutos me parece, y se me dijo que no pase de los 40 minutos, y también porque todos sabemos que más allá de los 40 minutos la gente empieza a decir a todo que sí, ¿no? Y en fin, y además en fin, si somos del mundo del derecho, no podemos vulnerar un derecho fundamental, que es el derecho a no ser tratado de forma inhumana, ¿eh? Y para terminar, y quizá para plantear, y no entrar en ello porque se puede hacer en el coloquio, si quieren, pues podríamos decir algunos principios que están en la base misma del buen gobierno, principios que son elementales, que ustedes conocen perfectamente, pero que así de una forma sistemática pueden ilustrarnos más y nos pueden ayudar a comprender el sentido que tiene pues este desideratum, ¿no? y este ideal del buen gobierno, que, como digo, no es algo nuevo. Lo que pasa es que ahora la palabra gobernanza, gobernabilidad, gobierno, gobernación, en el tiempo de crisis, como estamos en crisis en mucha parte del mundo, es una palabra que se usa mucho, pero que viene de muy antiguo. Desde el mismo momento que hay instituciones políticas y de gobierno, siempre se ha hablado de que hay que ponerlas a disposición de los ciudadanos y que contribuyan a la mejora de sus condiciones de vida. Esto es muy antiguo. Entonces, algunos principios. Por ejemplo, el principio de servicio objetivo al interés general. Servicio objetivo al interés general. El gobierno está al servicio, no está para servirse. Un amigo nuestro, Carlos del Piazo, que es un profesor del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, dice con mucha gracia que si la administración no sirve, no sirve. Así de claro. Y todos entendemos perfectamente lo que quiere decir. Si no sirve, no sirve. Luego, ese servicio tiene que ser objetivo, o sea, no subjetivo.
Y objetivo quiere decir que es un servicio que tiene que ser explicado, motivado, racionalizado. Los funcionarios de carrera en sus actos y normas administrativas y los dirigentes de la política dando explicaciones continuamente a la ciudadanía. ¿Qué es lo que tiene que hacer un político? Estar en contacto con la ciudadanía, conocer sus necesidades y explicar por qué hace las cosas. Y por supuesto, el servicio objetivo al interés general. Luego otro principio que yo denomino principio promocional de los poderes públicos, que se dirige a la creación de las condiciones necesarias para que la libertad y la igualdad de los ciudadanos y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan su cumplimiento y fomentando la participación ciudadana a fin de que los ciudadanos contribuyan activamente a definir el interés general en un marco de potenciación de la dignidad del ser humano. Función promocional, promover, hacer posible, generar, no imponer, porque la tentación también de los gobiernos de controlar la sociedad es una tentación que está muy presente, que históricamente está muy demostrada, pero el buen gobernante, el buen político lo que hace es promueve, continuamente, incansablemente promueve para que cada persona libre y solidariamente realice su proyecto personal y para que haya instituciones intermedias como pueden ser las fundaciones que hacen un papel tan importante en la vida social, asociaciones voluntarias, que fue lo que a Tocqueville le llamó mucho la atención cuando estudió la democracia en América, la fuerza de las asociaciones voluntarias. Esto es un termómetro de la vitalidad de una sociedad. Donde hay asociaciones voluntarias, donde no hay, pues no, está todo controlado, ¿eh? Como dice Alan Brewer Carías, que es otro profesor del foro, dice, está lleno de OMGs. Hay ONGs que son no gubernamentales y OMGs que él llama organizaciones muy gubernamentales, porque las tienen de la mano y las pastorean y las van manejando. Y bueno. Principio de racionalidad, ya hemos hablado, la motivación, argumentación. Principio de eficacia. El gobierno o la administración tiene que moverse por objetivos. Pero cuidado, el gobierno y la administración no son empresas privadas cuya rentabilidad sea económica o financiera, no, es una rentabilidad social la que tienen. Principio de eficiencia, conjugado con el principio de equidad, principio de responsabilidad, de manera que se responda realmente de las decisiones que se adoptan, y cuando se lesionan derechos e intereses de los ciudadanos, pues hay que indemnizarlos. Principio de universalidad, asequibilidad y calidad de los servicios públicos, principio de publicidad y claridad de las normas, principio de seguridad jurídica, de buena fe, principio de proporcionalidad, principio de celeridad, principio de transparencia y acceso a la información, que vamos a hablar esta tarde en la Escuela de Administración Pública, ¿no? La transparencia es básica y es la principal arma de la lucha contra la corrupción, en mi opinión. Donde hay transparencia no hay problema. Donde hay transparencia de verdad. Porque claro, la transparencia se puede graduar de forma calculada o deliberada. Entonces se puede dar a la luz un poquitito, ¿no? Y luego se corta, ¿no? O se deja un poco y luego se va. Pues no, la luz tiene que, y como decimos en España, luz y taquígrafos tiene que prender con claridad y se vea todo, que no pasa nada. ¿Qué problema hay porque se vea cómo se hacen las políticas públicas, porque se vea lo que hace la administración y el gobierno? No pasa nada. Claro, cuando no se quiere que se vea es porque lo que se hace a veces es inconfesable. Y eso es mal gobierno, mala administración. Y termino como empecé. El buen gobierno y la buena administración en tiempos de crisis especialmente nos ayuda a pensar en que más allá de soluciones tecnoestructurales que tiene que haberlas, de reformas integrales que tiene que haberlas, de decisiones o soluciones económico-financieras que tiene que haberlas, es una buena oportunidad y es una magnífica oportunidad para que de verdad se reconstruyan o se levanten nuevas formas de entender el gobierno y la administración que estén radicadas y centradas en la dignidad del ser humano, de forma y manera que ese gran concepto de la dignidad y sus derechos fundamentales sea el principio, el medio y el fin de las políticas públicas. Muchas gracias.